Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a definir la derivada. Vamos a tomar una función continua f y un punto en el intervalo donde está definida. Definimos la derivada de f en el punto A como un límite cuando x tiende al punto A de una diferencia de imágenes sobre una diferencia de puntos en el dominio. Recordamos la definición de pendiente de una recta. Vamos a considerar dos puntos de la recta x1, y1 y x2, y2. Entonces, la pendiente se define como una diferencia de las alturas, y2 menos y1, entre una diferencia de las posiciones, que será el desplazamiento en el eje horizontal. Esto quiere decir que la derivada de una función en el punto A es el límite de una pendiente que va cambiando conforme vamos acercando el punto X al punto A. Vamos a poner un ejemplo con una parábola. Voy a marcar con un color azul un punto fijo que va a ser A y el punto rojo va a ser X que va a ir cambiando. Estos dos puntos definen una recta. Mientras yo acerco el punto rojo al punto azul, la recta va cambiando y al grado en que se acerca más y más al punto azul, se vuelve tangente esta recta. Entonces, hemos conseguido entender lo que es la derivada. La derivada va a ser justamente la pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A. Veamos un ejemplo. Consideramos la función f de x una parábola que corta en el eje x en x igual a 2 y 4. Y su vértice lo tenemos en el punto 3, menos 1. Queremos calcular su derivada. Hemos dicho que la derivada es justamente la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, en el vértice que se encuentra en el punto 3, menos 1, la recta tangente es horizontal. Ahí se alcanza un mínimo. Como la recta tangente es horizontal, la pendiente de esa recta tangente vale 0. Es decir, esperamos que la derivada de ese punto valga 0. Comprobemos esto. F' de 3 va a ser el límite de ese cociente. Por lo tanto, realizamos las operaciones. Es muy importante que sepamos evaluar funciones en un punto. No nos olvidemos del límite cuando x tiende a 3. Hacemos operaciones básicas. Usamos leyes de signos. Menos por menos 1 me da más 1. Simplificamos y factorizamos. Cancelamos x menos 3 arriba como abajo y sustituimos en lo que nos queda. Hemos visto que la derivada de f en a igual a 3 fue 0, que era justamente lo que esperábamos. Vamos a obtener la regla para obtener la derivada de una suma de funciones. Usamos la definición de derivada como un límite y empezamos a acomodar los términos del numerador de la forma en que más nos convengan. Separamos ese límite como una suma de límites y justamente esto es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces tenemos que la derivada de una suma es la suma de derivadas. Ahora calculamos la derivada de una función por una constante. Usamos la definición de derivada. Sacamos el factor común c. Y nos queda que esto va a ser c por la derivada de la función. Ahora vamos a calcular la derivada de un producto de funciones. Para esto, vamos a disfrazar un 0. Es decir, vamos a restar una cantidad y le vamos a sumar la misma cantidad para que no altere nuestro límite. Esta cantidad que le vamos a quitar y le vamos a sumar es g de x por f de a. Empezamos a agrupar términos y a factorizar factor común. No olvidemos que las funciones f y g deben de ser continuas.
Entonces el límite de g de x cuando x tiende a va a ser g de a. Hacemos operaciones de límites. Y por lo tanto obtenemos la derivada de f en el punto A por la función g evaluada en el punto A, más f de a por g' de a. Es decir, la derivada de un producto es deriva una función y multiplica por la otra, más deriva la otra función y multiplica por la primera. La última propiedad que vamos a probar aquí es la función f igual a x elevado a una potencia n. Factorizamos x a la n menos a la n, cancelamos factor común y obtenemos que esa función encerrada en rojo es una función continua, por lo tanto nada más hay que evaluar en a. ¿Cuántos términos tenemos? Iguales, de hecho, tenemos n términos. Entonces la derivada de f igual a x a la n va a ser n por a la n menos 1. El exponente pasa multiplicando y luego se le resta 1. Hagamos un ejemplo. Vamos a calcular la derivada de la función x cuadrada menos 6x más 8. Exacto, la función que teníamos al principio, la parábola. Entonces, la derivada de esta función va a ser la suma de las derivadas. Calculamos la derivada de cada término, pero antes, se nos ha olvidado calcular la derivada de una constante. Usando la definición de derivada, tenemos que la derivada de una constante va a ser 0. La derivada de 8 vale 0. La derivada de 3 vale 0. La derivada de 1.000.000 vale 0. Por lo tanto, la primera derivada, ¿cuánto vale? El exponente pasa multiplicando 2 por x a la potencia. Ahora al exponente le quitamos 1. Nos quedaría 2x a la 1. Menos, aquí tenemos una función multiplicada por una constante. Sacamos la constante y derivamos la función. Nos queda 2x menos 6 por la derivada de x vale 1. La derivada de 8 vale 0, por lo que tenemos 2x menos 6. Si queremos hallar la derivada en un punto en particular, digamos en x igual a 3, pues simplemente sustituimos x igual a 3 en la derivada que hemos obtenido. Con lo que obtenemos otra vez 0. Último ejemplo. Calculemos la derivada de f de x igual a x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Desarrollamos ese binomio al cuadrado y usamos las reglas de derivación que hemos obtenido. Derivamos término a término y ya acabamos. Si quieres que hagamos un video de algún otro tema de matemáticas, por favor no dudes en comentarlo en la parte de abajo.